Bueno. Bueno, dame palmada que arrancamos. ¿Qué? 4, 3, 5, 20, 1. Es que me aburro, Conchita. Lo primero, Urte Berrión. Urte Berrión, Dani. Dani. Urte Berrión. Feliz 2026. Eso es. Madre mía. Hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Exactamente, empieza el año y hemos transgredido todas nuestras normas. Sí. Porque el 26 va a ser un año de revolución. Ojalá. Sí, seguro que sí. Sí. Por favor. Oye, ¿y yo sabes cómo empezaba el 2026? ¿Sabes cómo lo he empezado? Sorpréndeme. Bailando. ¿En serio? Porque a mí me encanta bailar. A mí, Nunca bailo en público, pero me encanta bailar. a mí también. Yo tengo que admitir que he hecho danza contemporánea de no sé cuántos años, pero nunca he bailado en público. Oye, Dani, a ti te gusta bailar, ¿no? Sí. Qué remedio. No te creo. Porque claro, hemos medio presentado a Dani Hernández, pero ¿quién es Dani Hernández? Pues Dani Hernández es nuestra transgresión, porque íbamos a empezar el año que habíamos prometido con dramaturgia y hemos dicho, no, vamos a empezar con danza, que nos encanta bailar. Sí. ¿Y En quién no privado. dice que la danza tiene dramaturgia? No, Tiene, no. dramaturgia Tiene. textual. Eso es evidente. La Es tiene. evidente. No lo digo porque igual, a ver si me entiendes, que por ahí cuela, ¿eh? Claro. Sí. Pues hemos empezado por dramaturgia De la danza. Sí. Y ya nos esperarán los 4 invitados que les dijimos que empezamos ahora. Pero llegarán. Pues Dani Hernández es bailarín y hay una cosa curiosa. Me voy a saltar mogollón de puntos. No, tú vete Vale. al hecho. Porque Dani es alicantino, pero vive en Bilbao y has vivido en varias ciudades. Ujú. Es que hay una cosa bueno, esto es mi idea, que te conecta con Albéniz en el hecho de que también viajó un montón y tú haces luego una pieza que es de Albéniz, que es Córdoba, y que también como que tú has viajado por todas partes y él también como que mezclaba un poco la tradición con lo contemporáneo de su época. Pero tú también lo contemporaneizas, haces una contemporaneidad. Uy, Dios mío, el palabra. Una actualización. Gracias. Gracias, ¿Ves lo Dani. que es trabajar el trabajo de campo? Bueno, lo que es hacer dosieres también. Que los sinónimos salen ahí. De Córdoba. ¿Cómo ha sido este viaje desde Alicante hasta Bilbao? Bueno, a lo mejor no hace falta que sea todo largo. Tampoco, tiempo real. No, sí, a ver, tengo 46 años. Fui de Alicante con 18, 19 años. Entonces, aunque, bueno, a ver, allí vive mi familia y vuelvo, quiero decir, no es un destierro, ni mucho menos. No te han echado. No me han echado. Pero bueno, sí que terminé mi formación en el conservatorio allí, que yo estudié en plan antiguo del conservatorio, el plan 66 y cuando terminé me fui a Madrid, porque necesitaba aprender más y tal. Viví en Madrid, yo siempre digo que viví en Madrid como unos 12 años, intermitentes, o sea, como la primera parte, digamos, como una primera parte de esos 12 años estuve viviendo en Madrid. Me gastaba el dinero en clases, me iba a trabajar a otro sitio, me ahorraba, me volvía a Madrid y entonces así estuve viviendo en Fuerteventura, en Tenerife, en Valencia y después, ya como en el 2004, dije, mira, ya basta, porque ya había bailado en hoteles, había bailado en salas de fiestas, había bailado en televisión, ya había hecho como muchas cosas, había trabajado en compañías con las que había hecho alguna mini gira o mini estancias. De hecho, estuve en Bilbao en un teatro que se llamaba Principal o algo así. puede Sí, ser. en el principal. En el Principal, en Bilbao. Ah, Como no tipo conozco. en el 2001. Ay, ¿cuál? No sé. ¿Sería Donosti? No.
Creo que es el Campos Campos Elíseos, Elíseos. pero antes de Campos la Elíseos. Reforma. de la Reforma, que era como un cuchitril un Sí, poco. sí. Pues estuve ahí tipo 2001 con una compañía, una salezana, una señora flamenca. Y bueno, tengo que decir que a todo esto mi formación es de danza clásica y danza española, entonces... Y mi carrera profesional como bailarina o como intérprete siempre ha sido desde ese lugar, ¿no? Entonces, cuando llegué en 2004 o así, dije, mira, basta, me voy a instalar y trabajo de lo que sea, pero yo me quedo en Madrid porque sí, porque si no, no voy a ascender un poco a otros lugares. Y sí, y estuve 8 años seguidos ya viviendo allí. Y ahí sí que empecé un poco como pues a crear, a trabajar en mejores compañías. Hubo un momento que trabajaba en zarzuelas, en óperas, en 2 o 3 compañías de danza al mismo tiempo. Y claro, como era una época en la que ya empezaba como el declive de la cultura, porque los años de bonanza de la danza, vaga la rima, fueron como un poco anteriores. Cuando yo llegué a ese punto en el que quería como consolidarme o tener un poquito más de edad, ya no había tanto trabajo. Ya. Las compañías que giraban 5 o 6 meses o que tenían como giras enormes ya giraban como 3-4 veces al año, menos tiempo, pagaban más o menos lo mismo que igual 10 años antes. O sea, como que las condiciones empezaron como a mermar bastante. Y luego estuve trabajando también, ya antes de irme de Madrid, estuve 2 años trabajando en Suiza, en una compañía de allí, una compañía de flamenco que se llama Flamenco Sengut, como en plan en francés, Flamenco Sengut, donde, bueno, pues éramos todos yo qué sé, de Granada, de Sevilla, de Cádiz, de Madrid, de Alicante. Al final acabé en Alicante. Porque, bueno, por circunstancias personales y también porque llevaba 2 años trabajando fuera y viviendo en Madrid, gastándome dinero en Madrid, dije, creo que ese es el momento de salir de Madrid, porque ya la crisis del 2008 ya estaba... Ya llegaba, ¿no? Sí, no, ya había llegado, ya de hecho se había instalado en una hostilidad, en, no sé, como ir a audiciones o conseguir trabajo, se había convertido en una cosa de lucha, un poco de sacar el cuchillito. Y yo, que soy una persona bastante sensible, me sentía muy incómodo en ese lugar, y también como que gente que sentía como compañero amigo de repente no era tan compañero o tan amigo. Y bueno, sensaciones que me llevaron a un lugar de me voy. No quería estar. Hasta aquí. Hasta aquí. Entonces me fui a casa de mis padres, estuve como 2 años y medio allí, y me monté mi primer espectáculo solo. Como, tenía como esa cosa del apoyo de decir, bueno, tengo cama, comida. Las necesidades cubiertas. Cosa que a lo mejor antes igual era un poco más difícil, pues ahora voy a intentar dedicarme a producir algo, ¿no? Entonces me produje en mi primer espectáculo solo, que se llama Persona, me lo estrené en 2014, y con ese espectáculo hice así como un pequeño, iba a decir petardo, un poquito de explosión, algo, me salió bien y me cogieron en el catálogo de danza escena, y entonces tuve como una gira. Una pequeña gira, bueno, como una en abril y otra en octubre, así como... Y en ese momento yo, que me venía como, veía que estaba como ahí en lo más, dije, pues ahora me voy a Ámsterdam a vivir. Y así, pues con los bolos voy viviendo como un poco a ver qué pasa. Pues estuve viviendo 1 año en Ámsterdam y luego me volví como a Alicante. De repente me enteré de una audición, dije, me voy a presentar del Teatro Real. Pues, pum, Romeo Castellucci. Ah, Romeo Castellucci. ¡Ay, qué maravilla! Trabajé en la ópera de ¿cómo es? Moisés y Aarón. Pues bueno, estuve en esa pieza, que éramos 180 personas en escena o una cosa así. Fue una experiencia maravillosa. Por eso te iba a decir, eso debió ser impresionante. Impresionante. Yo ya, había trabajado en esos contextos, en el Teatro de la Zarzuela, como en gran teatro, con gran producción y con un gran presupuesto, pero Castellucci era,
es, o sea, otra movida. Claro. Otra movida, fue una gozada. Y nada, y después de eso, bueno, en esa época yo ya cuando venía de Ámsterdam ya venía como un poquito tocado salud mental, hashtag salud mental. Vaya temazo también en las artes, ¿eh? Sí, Sí. ya venía tocadito y allí pues estuve muy bien, pero también seguía tocado y entonces de repente de ahí me fui para Alicante a trabajar de camarero y para intentar como, yo qué sé, dije, me voy a dar la oportunidad de vivir en Alicante por mi cuenta. Voy a trabajar unos meses, voy a ahorrar dinero y voy a ver qué es eso de vivir en Alicante. Y no pasé el periodo de prueba porque... Y ante esa crisis, que me liberó, por otro lado, porque me Las quitó... crisis siempre son una oportunidad. Entonces se me quitó Sí. 2 meses de sufrimiento, también te digo. Entré ya en un proceso más terapéutico, ¿no? Como ya fui a terapia y empecé como a ver qué coño me estaba pasando, porque yo llevaba mucho tiempo teniendo ansiedad y no sabía. Y yo pues de repente pues llevaba como 10 años teniendo ansiedad y medio depresión y no me había enterado. Ya. Entonces estaba yo como en ese momento ahí de recogimiento en casa de mis padres y de repente un amigo que vivía en un pueblo de Murcia, en Blanca, Abraham Hurtado, que bueno, que falleció hace un año, eso desde aquí, me dijo, nene, tú lo que haces en tu casa lo puedes hacer aquí. Así, o sea, como en plan, aquí tienes sitio, tienes comida, tienes una habitación y en vez de estar en casa de tus padres, estás en casa de un amigo. Digo, pues la Vale. verdad es que me mola. Y ella estaba a 100 kilómetros de casa de mis padres, así que me fui a vivir a Blanca. Y nada, y me fui a trabajar allí a un centro de arte, que es en lo que trabajaba mi amigo, el Centro Negra, que es un espacio de residencias que gestiona la plataforma AADK, que es la plataforma que fundó él en Berlín, y era un espacio de residencias autogestionado, donde venía gente de todo el mundo a hacer cualquier tipo de investigación artística pues, contemporánea, ¿no? Muy basado en los procesos, así como muy interesante. Entonces yo estuve trabajando, llevando la comunicación y prensa de... O sea, como esto fue muy progresivo, pero estoy como Sí, un poco- saltando. sí, claro, claro. Empecé editando vídeos, acabé llevando la comunicación y prensa, los dosieres, yo qué sé, ruedas de prensa, o sea, todo. Y bueno, y después de 2 años de aprendizaje, porque eso para mí fue como un máster de práctica Así, contemporánea. rápido, vamos a estar en todas partes, a ver cómo... Sí, porque es que era muy guay, porque además también aprendía muchísimo de mis compañeras. Y llegó un momento que necesitaba como salir del pueblo, era un pueblo de 6.000 habitantes y me veía como todo el rato en una cosa como muy endogámica, Claro. mis Ya. compañeros son mis amigos y de fuera de esto no hay mucho más. Entonces, bueno, también había algo en que mi práctica artística se había como diluido porque estaba como al servicio de gente todo el rato. O sea, que desde que hiciste persona no habías hecho otro. Hice un par de cosas, pero eran como justamente, ¿no? Como bajo la tutela de Abraham, ¿no? Como yo no me veía con tanta capacidad o energía como para ponerme a hacer algo, Ya. pero sí que tenía inquietud y tal. Y entonces lo que sí que pasó es que cuando yo empecé a vivir en Centro Negra, que fue en el 2017, quería empezar a hacer algo, una investigación, sin más. Y entonces, hablando con un amigo, que es mi mejor amigo, mi hermana, Alberto Alonso, que es de la compañía La Imperfecta de Madrid, junto con Clara Pampín. Hablando con Alberto fue como, es que yo quiero hacer algo contigo, yo quiero hacer algo contigo, y es como, pues vamos a hacer algo juntas. Y entonces al principio pensábamos, bueno, pues yo quiero hacer un trabajo concreto que estoy hablando con Abraham, y si quieres tú y yo podemos hacer otra pieza, y entonces hacemos como un espectáculo de 2 piezas. Y me dice, ay no, pero yo también quiero trabajar con Abraham. Y entonces fue como, bueno, vamos a juntarlo todo. Hicimos una investigación y de esa investigación salió ACAP. O sea, All Cats Are Beautiful. De hecho, lo teníamos puesto así. Y bueno, pues hablaba del silencio como opresión, el silencio, o sea, como
de las redes sociales, un poco. Y entonces ese trabajo fue un trabajo como bastante experimental dentro de las dramaturgias convencionales y mucho menos de la danza. Estábamos hablando ya también como más en la performance. Lo que la investigación haya sido como muy sobre el silencio y sobre las noticias y sobre un poco el ruido que había en redes sociales sobre cualquier cosa, y entonces lo que todo el mundo estaba hablando todo en cada momento. Entonces lo que nos pasaba era que cada vez que hacíamos la pieza nos juntábamos unos días antes y levantábamos la cabeza un poquito en redes sociales y hacíamos, vale, se está hablando de esto, cogíamos 4 frases, textos de gente, y entonces eso era un poco como el cuerpo del trabajo. Es el dinamizador, ¿no? Claro. Y después nuestros cuerpos tenían como ya nuestras herramientas, ¿no? Que teníamos como 4 o 5 materiales diferentes que podíamos como articularlos dentro de eso. Y entonces íbamos como renovando la pieza, y de hecho, pues claro, al final hicimos como 11 versiones de la misma, ¿no? Claro. Y nada, y entonces eso sí que fue como algo que me motivó bastante. Y esto culminó con que la última vez que hicimos fue en Getxo, en el... ¿cómo se llamaba? Bueno, en Getxo Arte. En Getxo Arte. Hubo un año que se programó una carpa ahí en las arenas, y entonces que pasaban como 2 o 3 días de cosas así como performativas, danza... Vino el niño de Elche, o sea, como con mucho nombre, ¿no? Y allá que fuimos nosotras. Hicimos una duracional, o sea, nosotros normalmente hacíamos piezas como más escénicas que tenían como una medida de media hora, 40 o así, y yo tenía muchas ganas de hacer algo duracional, de coger todos los materiales y decir, venga, a ver qué pasa con 2 horas o 3 o 4. Y entonces nos pusieron ahí 2 horas haciendo, y entonces estaba Abraham por un lado accionando todo tema sonido, luz, y interviniendo sobre nosotros a veces y tal, y luego por otro lado Alberto y yo, pues dependiendo de ciertos comandos de la música o de que mínimamente Abraham con el micro nos decía hacer esto, nosotros nos metíamos como performance ahí duro. Y después de todo esto, pues paseando un día con Alberto, me dice, ay, qué frío hace aquí. Cuánta lluvia. Es que es friolero. Cuánta lluvia. Yo aquí no viviría, ¿eh? Y yo cogí y de repente lo miro así, hacia arriba, porque es más alto que yo, y le digo, pues yo sí. Pues yo sí. Eso fue en octubre del 2018. Y el 28 de diciembre del 2018 ya estaba instalado aquí. Y aquí llevo 7 años. Como el 2019 fue un año un poco como de aterrizar y de empezar a entender que, bueno, y casi como desbloquear todos estos deseos que tenía como guardados. Y ese año fue más de colaboraciones, por ejemplo. O sea, yo vine con la idea, con una idea muy clara, como después de haber estado en este centro de arte, de colaborar con artistas de otras disciplinas, ¿no? De artes visuales o lo que fuera, ¿no? Y así yo mientras era como que iba como soltando más o menos, un poco. diciendo, bueno, voy a ver por dónde vas. Y luego, cuando llegó la pandemia, yo tenía un proyecto desde el 2018 intentando como mover, y le había presentado como algún sitio y no había cuajado, digamos, pero estaba ahí como la idea, y era básicamente el deseo de juntarme con un colega que hacía, vamos a decir, flamenco noise, o sea, música experimental, noisera, con tintes tradicionales y flamencos y tal. Y tenía como teníamos muchas ganas de trabajar juntos, y fue como de, pues, vamos a presentarnos a una ayuda que justo ese año se empezaba a conceder, que era la ayuda de creación coreográfica, que es una ayuda que está mal llamada creación coreográfica porque en realidad es de investigación. Pero no la pueden llamar de investigación por no sé qué movida. El caso es que me dieron esta beca y pude estar de residencia en diferentes sitios, y entonces me salvó un poco la pandemia. Entre eso y otro trabajo que me salió fue como, wow, estoy trabajando casi más ahora. Entonces fue una investigación que no tenía como motivo hacer una pieza,
pero sí que vislumbrábamos que después de la investigación saldría algo. Claro. El caso es que como luego no teníamos tampoco recursos, lo que fuimos haciendo fue como que y teníamos que hacer alguna muestra, bueno, evidentemente después de cierto tiempo, una muestra oficial como para demostrar al gobierno vasco que se había mostrado y todo el rollo, pero después de eso seguimos haciendo la propuesta y la íbamos como perfilando más y más y más y más y llegamos al estreno en el Párraga en Murcia y se acabó. Esa pieza es la de ensayo sobre grieta. Esa es la grieta, o sea, la investigación es ensayo sobre grieta y experimentación, sí. que era un poco esta idea un poco de que teníamos los dos de juntarnos y que tomábamos un referente de... se me ha olvidado el nombre, ahora se me ha olvidado. Bueno, de un filósofo que anda mucho por el sur, que no me acuerdo ahora su nombre, porque claro, hace ya un tiempecito, pero bueno, que él habla sobre la grieta y en relación al flamenco y que habla de que la grieta es una posibilidad, ¿no? Leyendo un poco tu trabajo, porque yo también no he tenido la suerte de poder verte, que luego hablaremos de que tienes un estreno inminente, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante. Que al hilo de esto que contabas y lo que te decía, leyendo un poco sobre tu trabajo, vemos que es importante para ti el proceso, ¿no? Sí. No solo una obra, no como finalidad, sino como dentro del propio proceso. Es importante también esa creación dentro del proceso y quería preguntarte con respecto a esto, ¿cuánta importancia cobra para ti la improvisación a la hora de crear tus piezas? Si luego es solamente un disparador, es como la excusa para luego construir, ¿o hay realmente improvisación dentro de tus obras cuando estás haciéndolas frente al público? Sí, total. La improvisación empezó bueno, es como si yo me aburriera cada tanto de lo que hago, ¿no? Voy a cambiarlo. Es como... Bueno, no te pide más. Yo siempre digo que soy una persona curiosa. Entonces, esa curiosidad siempre me hace estar como, bueno, pues eso, que cuando ya conozco algo más o menos, pues me apetece... De repente yo que sé, veo un hilito de no sé qué y tiro del hilito y digo, guay, de repente estoy en otra cosa. Sí que tengo como esa cosa, ya voy asumiendo que soy una persona que está muy en los entres en mucho, incluso en mi identidad, los pronombres, mi sexualidad, o sea, quiero decir, cada vez me doy cuenta que mi lugar existe y está en un lugar definido como el lugar de en medio o esos lugares que hay intermedios, ¿no? Todo que, como cualquier persona, puedo ser más extremista o tal, ¿no? Pero esa cosa como del intermedio me atraviesa mucho y por eso también, por lo que decía antes Javi, ¿no? Del mestizaje y de todo esto, es que todo va un poco por ahí. Entonces, me interesa mucho el proceso porque de alguna manera anteriormente, o sea, yo toda mi época anterior a conocer a Abraham, que fue el 2013, era un bailarín más o menos convencional que iba saltando casi un poco como hacia lo contemporáneo, ¿no? Como que dentro de la cosa de la danza española, poco a poco iba entrando más en lo contemporáneo, porque ya me había formado un poco y ya tal. Entonces, esta cosa de entrar en lo contemporáneo era dentro de una capa como convencional de espectáculo y tal. Cuando empecé en 2013 a hacer performance, empecé a darme cuenta más de que el proceso era como bastante importante, porque claro, para hacer la performance necesitas como un entrenamiento y necesitas como adquirir ciertos... Bueno, incluso romper muchas barreras, pero adquirir ciertas herramientas, ¿no? Y entonces la performance fue la que me empezó a como... Bueno, y también de la mano de Abraham, que él era un experimentador. Entonces me hizo también como darme cuenta de que yo era capaz de experimentar en lo que quisiera. Eso me llevó a utilizar el vídeo, a coquetear más con la música de una manera como más visible, o sea, a hacer muchas cosas que no me atrevía a hacer porque desde el mundo de la danza, como hasta te dicen, es tácito, y casi ni hablar, ¿no? Como que
En mi época, si eras bailarín no hablabas No. en el escenario, ¿no? O sea, esta cosa como de la voz no existe, ¿no? Hoy en día la voz es un elemento más para la danza, ¿no? Pero en mi época era como rarísimo que pasara esto. Entonces, hay algo ahí como que el proceso tiene que ver un poco como con ir como viendo cómo estoy yo, qué es lo que me va pasando como alrededor y que todo lo voy encajando. Y luego sí, hay muchísimo de improvisación porque a raíz también bueno, en la misma época en la que conocí a Abraham, también conocí a Mario G. Sáez, que es murciano, que vive en Barcelona hace muchísimos años y bueno, que es coreógrafo y bailarín performer. Hicimos una pieza en dúo y él ya llevaba mucho tiempo improvisando. Entonces fue una cosa como de, ¡buah! Me lanzó de cabeza. Vamos a montar entre los dos, pero me dejó llevar por lo que tal. Y entonces disfruté muchísimo y las giras o los bolos que íbamos teniendo eran una gozada. Entonces era una época en la que trabajaba poco, pero lo poco que trabajaba lo disfrutaba Muy muchísimo. disfrutón. Y a partir de ahí, entonces empecé a pensar más en que las piezas que tenía que hacer tenían que tener como esa parte. De hecho, con Persona, la primera pieza que hice fue un extracto, o sea, como Persona tiene 3 partes y la primera parte, o sea, perdón, la segunda parte fue la que se vio primero y esa pieza está coreografiada, tiene una secuencia de movimientos, pero lo que no está es situada en la música. Entonces, mi improvisación se trata más de encajar, o sea, como me conozco la música de memoria, es encajar todo el movimiento según me va viniendo el día, si me quedar más tiempo en una cosa o lo que sea, y encajar ciertas cosas de la música en eso, ¿no? Entonces el juego era un poco ahí, y por ahí entré, y cuando hice Persona me metí a saco con la impro. Y ya, claro, con el dúo con Mario, con Aguanta, pues me pasó más de lo mismo. Y entonces ya empecé con esto de ACAP, que nos dirigía Abraham, Alberto y a mí, pues también era todo impro, pero impro desde la performance. Entonces, claro, era todo el rato como que mi cuerpo, bueno, que hoy en día aprender una coreografía es algo complicado, de hecho. O sea, de ser la persona que antes se aprendía las coreografías de cualquier sitio, o sea, de que en una hora, cuando estaba en Ibérica de danza, iba una hora antes para aprenderme el espectáculo que no me sabía para el bolo de dentro de un mes, ¿no? Iba una hora antes todos los días. Y en una semana, pues me aprendía igual 3 o 4 coreografías y al cabo de la semana siguiente las acababa haciendo con toda mi compañía, ¿no? Con todos mis compañeros y después tenía el bolo, ¿no? Y era como así, como churro, ¿sabes? Madre Muy mía. rápido. Pero eso lo he perdido. Bueno, otras cosas ganarán. Eso es. Y vamos a meternos con... Con lo institucional, ¿no? No, con ¿o Córdoba qué? primero. Ah, vale, No, vale, y luego vale. ya- Sí, sí, o le al iba a revés. preguntar ¿Tú lo quieres? lo que quieras. Le iba a preguntar porque creo que es una herramienta, una plataforma interesante Sí. por si alguien no lo conoce, que es esto de ADE o ADE. Sobre todo para la gente que, bueno, que a lo mejor está empezando en esto de la danza y se sienta solo, o a quién puede recurrir, o cómo funciona. No sé, ¿ves esto bien, Me Liñera? parece o... perfecto. Pues... Es un poco romper, esto es un poco Como- romper un poco el Rom- tempo, romper- ¿eh? Sí, me parece bien, porque si no me pongo yo demasiado metafísico también. No, bueno, romper y también es como continuidad, ¿no? Porque antes has hablado de precariedad bueno, precariedad. Cómo iba poco a poco precarizándose el sector. Entonces, como que al final o te asocias o te juntas o no sé. O no, Sí. o no se consigue nada. Exacto. Exacto, sí. Sí, o sea, yo siempre he sido bastante asociacionista. O sea, cuando ya estaba con Persona viviendo en Alicante, por ejemplo, sí que también fui socio de la misma, digamos, de la homóloga, se dice. Homóloga, sí. Sí, hombre. De la asociación homóloga del País Valencià, la APCV, o sea, la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana. Y claro, cuando me vine aquí, pues es que a los 2 meses creo que fue, o 3, no sé, pero como enseguida me asocié aquí, ¿no? Y la de aquí se llama
AD con dos Con Ds. dos D. No sabría definir las siglas, no me las sé de memoria, pero bueno, es la Asociación de Profesionales de la Danza de Euskadi. Y aunque esté la palabra danza, alberga bastante, o sea, es bastante amplia. O sea, quiero decir, dentro de la asociación puede haber gestoras que están en relación con la danza o con las artes vivas, gente de las artes vivas, que estamos también unas cuantas. O sea, hay como, digamos, como una mezcla. De hecho, O sea, el paraguas más amplio que sí, la danza, es una cuestión como artes vivas, de artes del movimiento. ¿no? Como más desde ese lugar, ¿no? Ya, ya. Y un poco para que la gente también de otras ramas se sienta interpelada, porque igual si no estamos muy atomizados, porque esta es la cosa, como si yo hago solo clásico y tú haces performance, no hacemos lo mismo y ya no nos asociamos, no, ¿no? Claro. O sea, al revés, o sea, si al final estamos utilizando los mismos espacios o los mismos recursos, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues acabo de entrar en la Junta. No sé muy bien qué quiere decir. Ya lo sabré. Tenemos con nosotras una persona que está en la Junta Que está en la Directiva. Junta Directiva. Esté en la Junta, sí, pero acabo de entrar, o sea que soy como nada, recién llegada ya. Pero sí que llevo 2 años en la comisión de creadoras, porque claro, la Junta luego tiene como varias comisiones por debajo y entonces estas comisiones se encargan de cosas concretas. Entonces, claro, la que más me interpelaba era la de creadoras, y en la de creadoras más o menos los objetivos suelen ser como estar al tanto de las ayudas, o sea, como revisar y intentar como limar y perfeccionar o intentar hacer lo más fácil posible para el sector ciertas cosas que las ayudas a veces no contemplan porque no se ponen en ciertos supuestos, bla, bla, bla. Y cada 2 años se organiza un encuentro con Sarea, perdón, con Sarea, con Gobierno Vasco, con Danza Gunea, que suele venir porque bueno, las diputaciones de Araba y de Vizcaya de momento no aparecen mucho, pero por lo menos la de Guipúzcoa sí que colabora. Bueno, Sarea, una cosa es que, claro, hay gente que no conozca. Sarea es la red de teatros de bueno, de Euskadi. De No sé Euskadi, si- sí, una red de teatros. La red de teatros Públicos. Sí, creo que públicos, sí, que pueden ser de ayuntamientos. Sí. Entonces, pues este año nos tocaba como comisión organizar el encuentro del 2025 y decidimos llamarle La danza del futuro, el futuro de la danza. Porque lo que queríamos de alguna manera, bueno, todo esto pues, apelando al libro de Jaime Conde Salazar, y bueno, de alguna manera lo que queríamos era ver qué pasa, porque el lema de la asociación de este año, el Día de la Danza, era que la danza era profesión, pero lo que pasa es que no hay profesión. Ya. Entonces, como hay una falta muy grande de distribución en Euskadi y luego hay una como sobreproducción porque el mercado o el sistema está pidiéndote todo el rato como algo nuevo y entonces hay ciertos problemas en los que de repente colapsamos y aparte de que, claro, la precariedad es algo real, es algo tangible. O sea, nosotros hemos organizado esto en nuestros tiempos libres. O sea, nosotros, o sea, el equipo que hemos organizado esto éramos 3 personas que tenemos nuestros trabajos o nuestras vidas y nuestras cosas y que en nuestros huecos libres vamos, nos reunimos, hacemos un acta, luego hacemos un escrito, contactamos con no sé quién, hablamos con no sé cuál y hacemos ahí como toda la movida. Entonces yo me encargué bastante como de la comunicación de todo esto, que hicimos como 4 píldoras que os recomiendo a las oyentas que os metáis en la página de
de ADE, que si no recuerdo mal es adde.org, y que busquéis esto del encuentro de la danza del futuro y veréis las diferentes píldoras. En la primera píldora hablamos del catálogo de piezas de danza de Euskadi, que es un catálogo con el que se intenta internacionalizar los trabajos. La segunda píldora fue un texto como una ficción, o sea, como se dice, como una, bueno, un texto como un poco como novelesco, literario, narrativo. Sí, como una bioficción o algo así sería. De una periodista que se llama Mercedes López Caballero, que es una periodista especializada en danza. Y nada, fue como bastante inspirador, pero al mismo tiempo muy hablando de la precariedad y hablando de la preocupación. Traerlo a la realidad, ¿no? Por eso digo que invito a que la gente lo lea. Y luego el tercer texto fue de Jemima Cano, que es una gestora cultural bastante conocida por aquí y que trabaja mucho con danza, y entonces le pedimos como un texto más desde ese lugar, ¿no? Desde la gestión y desde la humanidad, ¿no? Y hizo un artículo bastante interesante donde habla de muchas cosas que poca gente habla o que deberíamos hablar más, digamos. Y acaba diciendo, no me acuerdo cómo es, pero algo así como después de todo esto que te digo, asóciate. Claro. Un poco. Entonces, desde aquí, pues a cualquier persona relacionada con la danza, tanto docentes como, porque también hay líneas de docencia como de terapeutas incluso, porque también hay una línea que tiene que ver con la salud. Os invito a que os asociéis, que tampoco es tanto dinero, porque estamos hablando de, si no me equivoco, 9 euros al mes. O sea, es una cosa como que puedes pagar el año entero con un poquito de tal. Y que bueno, y que estamos en conversación con el gobierno vasco continuamente. Entonces eso es lo más parecido a un sindicato. No somos un sindicato porque oficialmente no lo somos, pero es lo más parecido porque como asociación tenemos contacto directo con el gobierno vasco, se nos consulta bastante e intentamos escuchar a todas las voces, sean socias o no, para intentar implementar cosas. Y luego aparte porque tenemos red, o sea, al mismo tiempo también todo el sector de artes escénicas o sea, Esquena, no me acuerdo cómo se llama, pero la asociación de circo, la de Artecale, o sea, todas estamos como en bloque. O sea, cuando hay algo que nos toca a todas de repente nos juntamos, escribimos, hacemos un comunicado. O sea, en ese sentido bueno, yo estoy es que estoy muy contento de vivir en Bilbao, porque es que estas cosas fuera no pasan tanto. No pasan tanto. Es importante asociarse. Eso sí y que esto, no sabía. ¿no? Que es importante asociarse, y nosotros tenemos también un proyecto ahí. Sí que, hombre, yo sí lo considero. Yo no formo parte de ADE, pero lo sigo, o sigo programas como Danza Villaca, o como hay una... No quiero decir pelea ni lucha por el estilo, pero sí que hay, porque este proyecto que a mí me interesó cuando lo vi, La Danza del Futuro, fue también porque iba más allá de la precariedad. O sea, las conversaciones se daban con gente de la gestión, de la creación y gente de la programación. Sí. Entonces es como juntar, casi falta como el tercer o la tercera pata, que serían espectadores y espectadoras, pero es como juntar para que el sector sea más fuerte. No es una cuestión de que yo no digo que se programe por programar, evidentemente, pero sí entender por qué se programa, por qué no, qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades. Yo que sé, que hay ayudas que no tienen por qué darse a la producción, que yo tampoco sé las conclusiones a las que se llegaron. No sé si nos puedes dar así un poco como unas pequeñas una pincelada. Una pincelada, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, es que en general, o sea, normalmente cuando nos hacemos este tipo de encuentros, y me imagino que esto os lo dirán otros compañeros también de las escénicas,
nos quejamos un montón porque tenemos toda la razón de quejarnos, porque, o sea, vale que hay gente que está peor, pero es que es nuestra vida, ¿no? Entonces, esto suele ser como una constante y nosotros queríamos romper un poco esto. Y sí que en la primera parte del encuentro le dimos un poco de importancia a esto, pero fue como la primera hora y algo. Hicimos un juego de una dinámica de una línea de aquí es sí y aquí es no, y entonces hicimos varias preguntas o más o menos, ¿no? Y entonces la gente se colocaba en la línea y entonces eran preguntas que, claro, al mismo tiempo estaban instituciones, programadores, artistas, ¿no? Y se iba colocando la gente, ¿no? Y hablábamos de precariedad, y hablábamos de consolidación, de cosas así, ¿no? Entonces, esto lo que pasa es que después dio paso a una pieza en la que sí que se habla de la precariedad y a partir de ahí lo que decidimos en realidad fue más como apartarnos y decir, bueno, y ahora vamos a pensar qué podemos hacer, ¿no? Desde los recursos que tenemos o qué nos gustaría primero. Entonces hicimos como un trabajo de mesa por grupos en el que primero se pensaba en un ideal, en un futuro posible idealizado, digamos, de qué es lo que me gustaría hacer en ciertos ámbitos y tal y cual. Y después llegamos como a unas conclusiones un poco más generales y más aterrizables, ¿no? Y más como aplicables. Y entonces, bueno, pues todavía estamos como recibiendo feedbacks y tal. De momento el encuentro gustó en general bastante por el enfoque, por la dinámica y por los temas tratados. No sé si tenemos unas conclusiones como muy concretas y si vamos a tenerlas, pero sí que vamos a tener sobre todo mucha opinión para poder como recabar esa información y dirigirla hacia donde haga falta, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de canal y creo que vamos a seguir. Este año, por ejemplo, no tenemos que hacer ningún tipo de encuentro y vamos a estar más con el tema de las ayudas. Pues, que queremos como hacer una revisión de las ayudas para que ciertas cosas vengan un poco mejor a la gente y tal y cual. Y entonces nos vamos a dedicar como más a eso y vamos a, sobre todo, recabar toda esta información para que yo qué sé, pues a lo largo del año o al final del año, lo que sea, podamos como tener como más conclusiones. Porque al mismo tiempo, se me olvidó decir que tanto Mercedes López Caballero como Jamie Macano, que hicieron esos textos previos, estuvieron haciendo una relatoría diferente cada una durante el encuentro, que son pues como o una pieza periodística o un artículo un poco más desde la gestión, pero que serán como unos textos que por un lado serán documentación nuestra, pero por otro lado también sacaremos unas conclusiones desde ahí. Y este año lo estaba buscando, por eso le he robado el móvil a Javier Liñera, porque bueno, estáis de medio suerte en el ámbito de la danza, porque a partir de este año, de 2026, hay una nueva subdirección general dentro de las subdirecciones generales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas. Hay una nueva subdirección general de danza y creación interdisciplinar, porque se quedaba como no se sabía dónde colocar a toda esta rama artística que no era danza, pero era performance, y la descripción que ellos dicen es atiende la danza y la creación que mezcla diferentes disciplinas artísticas, incluyendo una oficina de difusión de la danza. Esto es importantísimo porque esto es una nueva subdirección general que se crea porque ha habido mucha lucha y mucha petición por la gente de la danza, así que bueno, estáis de enhorabuena porque vais a poder tener otro intercomunicador con el Ministerio de Cultura para poder, ¿no? que atiendan a la danza y al arte interdisciplinar que se crea en que pasa que esto, como que la danza siempre ha sido como un poco la que menos, de hecho en las estadísticas lo dice claramente, que son las... O sea, el 4%, el 4 con nos programan muy poco, nos regatean, o sea, tenemos como las mismas cosas que le puede pasar a cualquier compañía de teatro, pero encima con menos programación y menos dinero, ¿no? Entonces,
muchas veces es como que no nos queda otra que reivindicar. Por otro lado, el estatuto del artista, que estamos todo el rato, el mundo, todo el tiempo como esperando a que llegue. Yo conozco el estatuto del artista, o que existe, o que hay un proyecto desde hace casi 20 años. Yo conozco a César Casares, o sea, que es una de las personas que está como tirando del carro, y ojalá se consolide y se firme todo estupendo y tal y cual, pero es que son 20 años. O sea, quiero decir que no podemos estar esperando a que un estatuto nos vaya a cambiar la vida, porque mientras la vida está pasando. Está pasando, Está claro. sucediendo. Claro. Y los cuerpos enfermos, o sea, quiero decir, la salud mental de los cuerpos que esperan, que sufren y que Claro. viven la precariedad y que viven todas estas mierdas, como el mío y como el de muchas, necesitamos cosas, no digo ya, pero casi, ¿no? Sí. Vamos a... ¿Cómo vamos? Es que esto se va un volando. Poco justo, Vamos pero un vamos a poco- hablar de... ¿Tú querías hablar? De Córdoba Drum. Venga. Porque yo este espectáculo, tengo que confesar, lo persigo de hace tiempo. Ah, Lo mira, persigues, mira. Lo persigo. Porque yo vi una imagen y dije, yo quiero ver esto. Y casualidades de la vida. De repente, yo no sabía quién era Dani, y de repente digo, "Ah, es mi es mi espectáculo Crash". No me lo puedo creer. Y lo estaba persiguiendo. Claro, Y es que estoy muy camuflado. Claro, hasta que he visto ya imágenes, ¿no? Y todo. Además que es más, es como esta relación con la tierra, el polvo de la tierra roja, Córdoba, esta cosa circular que parece como giro sufí, lo ritual. Es que, y cada vez, claro, yo he ido para hacer la entrevista, he ido investigando, y cada vez ya digo, me compró la entrada. Claro. Claro, es que tengo... Bueno, como esto se va a emitir ya, estamos aquí como... En capilla. Claro, estamos grabando recién empezado el año y ya mismo se publica. Vengo con noticia. La noticia es que me hace muchísima ilusión, la verdad. Voy a hacer una versión diferente, además, una versión más completa, digamos. La he llamado Site, como de Site Specific, Córdoba Drone Site, el 15 de enero en La Lóndiga, Bueno. Bilbao. A las 7 o 7:30. Esto es a las 7, si no recuerdo mal. Creo que sí que es a las 7. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer ahí es... La pieza dura 20 minutos, es una pieza que creé para un contexto, una gala compartida, entonces era como, bueno, una pieza, digamos, como corta. Y entonces la creé para sala, pero después, la siguiente vez que la hice en Lecus Lecu, aquí en Bilbao. La estrené en 2022. Por la calle. Ajá. Y entonces era como, bueno, pues Recorrido. un recorrido así un poquito por un poquito de jardín, no sé qué, no sé cuánto y tal, y de luego pues estuve debajo del puente de Arrupe. Tiene como una gradita y entonces la gente estaba como medio sentada y tal. Pero bueno, fue como una prueba. De hecho, Luque recuerdo que me preguntó, ¿pero tú crees que va a funcionar? Porque yo le había mandado el vídeo de la pieza en sala con toda la iluminación y con toda la magia de la noche, ¿no? Digamos. Y claro, él pensando en Lecus Lecu y en la calle decía, ¿pero tú crees que esto va a funcionar y tal? Digo, Luque, yo no lo sé, pero tengo la intuición de que sí, yo quiero probar. Y entonces me dijo, venga, vamos a tirar para adelante. Y me dio la oportunidad de probarlo y funcionó súper bien. Y entonces a partir de ahí me fui como de cabeza a hacerla en calle. Entonces, bueno, pues hace ya 4 años que la estrené. ¿Ves que es mi pieza Crash? Sí, La he sí, perseguido. sí, 4 años que la estrené. La hice en 2022, en junio en 2022 en Lecus Lecu, en Bilbao. Luego la hice en 2024 en Ibaiondo Dantzan, que es una programación que hace Alicia, el ayuntamiento, como una semana antes del Lecus Lecu, como en Miribilla, Sí. de piezas de danza, y, o sea, como 2 años después.
Y ahora la voy a volver a hacer 2 años después, también, el 2026, en la Alhóndiga, que es que además yo vivo al lado, vivo muy cerca, y es como un hito un poco también personal, ¿no? De, ay, qué guay, que es que la voy a hacer al lado de casa, Qué que te guay. hace como ilusión bailar en el barrio, ¿no? Y bueno, esta versión site va a durar 1 hora más o menos, o sea, esta pieza en concreto, esta vez sí que va a ser en sala, puedo desvelar eso, Vale. ¿vale? Por eso hay que comprar entrada, porque... Ya están a la venta, las sí, entradas. están a la venta. Sí, que me la he comprado. Ah, es verdad, tú ya la Que ya tienes. la tengo. De avanzadillo, Hay que Javier entrar Liñera. en la página de la Alhóndiga y comprar, que no es muy... O sea, que es barata, vamos. Sí. Y que además es la inauguración un poco como después de las fiestas, la inauguración de la temporada. Entonces va a haber como un pisco labis, no sé. Vamos, entonces hay que ir. Bueno, tomarse algo. Va a haber un algo después también. Que eso también lo puedo desvelar. Vale. Y el caso es que va a pasar en la pieza, esta vez la voy a hacer en sala. No tengo muy claro si voy a utilizar la tierra o no todavía, porque estoy en un proceso de que no sé si la utilizaré o no, o sea que no sé si... no te preocupes. Te defraudaré. No, eso no me defrauda, porque lo que es... Bueno, sí, perdón. Nada, el caso es que después van a pasar cosas, vamos a decir la frase de Sara Lezana, con esta que os comentaba que trabajé, y luego pasan cosas, decía, así como muy flamenca. Con los ojos embrujados. Con los ojos embrujados y los dedos, así como un poquito de olor a flores. Y luego pues pasan cosas. Bueno, pues luego pasan cosas y sobre todo me paseo y intervengo un poco con la arquitectura y con el espacio y luego llegaremos a un lugar donde habrá como para tomarse algo y sucederá algo más y entonces ya digamos como que terminará. Entonces en total será como 1 hora, que la gente tiene que venir como con la idea de que no va a haber un espectáculo de 20 minutos en un auditorio y ya está, sino que va a haber una experiencia un poquito más allá y que antes y después de ese acontecimiento del auditorio van a pasar cosas y van a tener que moverse y seguirme o... Ay, qué bien eso. O sea, es una cosa un poco... Ahora mismo me voy a comprar la entrada, ¿eh? A ver si llenamos. Esto sería ya, bueno, o sea, bailar en el barrio ya es un win, pero si encima lleno un poquito es win. Bueno, súper bien. ¿Cómo vamos, Javier Liñera? Pues ya nos llegamos a la... Ya estamos llegando. Sí, bueno, que me alargó como la... No, que nos hemos quedado con un sabor... O sea, nos has dejado la miel en los labios también, exacto. ¿eh? O sea, estamos a punto de caramelo. Y... Hablando de caramelo, bueno, un tipo de caramelo, vamos a hablar de nuestra piña, ¿no? Claro. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar a nuestra piña de las preguntas? Quiero jugar, pero antes de jugar a la piña, hoy... bueno, es que estoy leyendo un libro muy y bien. entonces quería recomendaros un libro. Os vengo a hablar del libro de Greta García, que se llama Solo quería bailar, que está publicado por Tránsito y que, por ejemplo, una de las frases de estas que hay detrás del libro que se supone que definen o que te invitan a leer, de Sabina Urraca, es un grito dolorido y asqueroso al... que leo tengo que ponerme gafas si leo un poco mal. Un grito dolorido y asqueroso al palazo en la cabeza de la burocracia. La provocadora y cómica novela de Greta García se sustenta en una protagonista irascible, impertinente y de oralidad desencantada. Esto es de Babelia. O sea que, bueno, para que tengáis una idea, es básicamente una bailarina andaluza que no le puede ir peor en la vida, que es como la gran loser, pobrecita mía, que tiene mucho arte además, escribe en andaluz y es maravilloso. O sea, dice burradas todo el rato, pero vaya, es entrañable. Es una bailarina que la lía muy parda y está en la cárcel. La lía muy parda con la burocracia. Eso te iba a preguntar. O sea, quiero decir,
por intentar bailar, porque como dice el título, Solo quiero bailar. Solo quería bailar. O sea, ella solo quería bailar y acabó en la cárcel. Entonces es verdad que lo de la cárcel es algo que más o menos desde el principio lo sabes. Y entonces porque los capítulos, digamos, como que van saltando un poco como al recuerdo y tal. Pero nada, es muy divertido y muy recomendable porque de alguna manera también todas estas frustraciones o impotencias que tenemos se pueden canalizar a través de la risa y a través de que ves como esta es una bruta, pero dices tú, ¡ah, qué bruta! ¡Qué buena bruta! ¿Te atreves a meter la mano en la piña? Claro, yo siempre meto la mano donde sea. Pues coge una pregunta, lee en silencio si quieres contestarla. Eso, y si no, no tienes por qué. ASMR. Me encanta. Vamos a ver. Trae si quieres. Para no Para, estar haciendo... sí. Esto es ASMR. Está abriendo la Está abriendo preguntita. la preguntita. Ahora me la tengo que poner lejos porque si no, no puedo leer. ¿Quieres contestarla? Sí. Tímido, pero sí. ¿Te gustaría que te abdujera un extraterrestre? Esto es de Sandra Gutiérrez, que vino en el capítulo 7. Ay, mira, nuestra Teatro Nimú. Sí. Pues, sinceramente, me gustaría varias veces al día. Pero no sé qué es lo que pasaría después. Entonces tampoco, a ver, El miedo al que pasará. eso es lo que me tiene un poco bloqueado. No importa, pero mira, Si es Alicante- abducir y que de repente me ausento un tiempo de este mundo luego y luego vuelvo, yo, ¿dónde hay que firmar? Pero no sé qué pasaría o sea, igual luego me ponen un chip o algo, no sé. Igual acabas en la cárcel. También, igual me vuelvo como el personaje del libro de Greta. Solo quería bailar. Así Ay. que, oye, bueno, Ya qué está. pena, qué placer haberte tenido, Sí, ha sido Dani. un placer, Dani. Gracias Un descubrimiento. por... Sí. Yo, ya sabéis que tengo mucho carrete, así que cuando queráis estoy aquí de vuelta. Yo encantado de estar hablando. Pues nos cogemos Pues la vamos invitación. a coger la invitación. De hecho, se supone que el año que viene estaré haciendo algo nuevo o estoy en fase de hacer algo nuevo que de momento no he contado nada. Esa cosa de, pero- se vienen cositas. Eso. Pues tendrás que eso venir. decía una jefa mía y nos poníamos... yo no lo soporto. se vienen cositas y yo decía, para ti, ¿no? Porque yo voy a cobrar lo mismo. Despidos, trabajo precario. Y se vienen... Se está cociendo unas cositas Para y ahora como mí. se está cociendo, joder, pues yo tengo que hacer cocido para comer toda la semana. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Un Muchas placer. gracias. Muchas gracias a vosotras. Agur, agur, es que ricasco. Agur. Agur, agur.